Bueno, entonces, como estábamos diciendo, este amor de Dios se ha manifestado desde el principio, ¿no? Porque el Padre tiene una presencia, Él es el origen y el fin de nuestra vida, el amor creador de Dios y el amor beatificante de Dios, el amor que nos ha dado la vida y que lleva a plenitud nuestra vida. Pero ese amor de Dios lo hemos conocido a través de Jesucristo, porque en Él nos ha salido al encuentro. En Él Dios nos ha manifestado su rostro, a través del Hijo, el rostro del Padre, de Dios como Padre, ¿no? Que nos ama y que está dispuesto a compartir nuestra vida para que podamos ser cristianos, es decir, participar de la filiación de Cristo, ser hijos en el Hijo, ¿no? Entonces, a través del Hijo, el Padre nos hace partícipes de su filiación por el don del Espíritu Santo, que nos hace vivir en comunión con Él. Es decir, Dios está presente en nuestra vida y esa comunión con Dios es ya la vida eterna. La vida eterna comienza, decía Benedicto XVI, en esta vida, porque es la comunión con Dios, por la gracia. Lo que pasa es que la gracia es la gloria incoada, o sea, es como el comienzo de la gloria a la que estamos llamados. Pero en la medida que vivimos en comunión con Dios, que permanecemos en su amor, a través del Hijo, ya estamos de algún modo participando de esa comunión con Dios que un día gozaremos plena y definitivamente en el cielo. Ahora no, todavía no del todo. Es mucho más lo que nos aguarda, pero ya es verdad. O sea, ya participamos de la vida de Dios, ya gozamos de la comunión con Dios y por eso la alegría, la paz, el amor, que son los frutos del Espíritu Santo, de los que habla la carta a los Gálatas, ¿no? Y a través de la comunión del Espíritu Santo podemos actuar agradando a Dios y por eso santificándonos, es decir, haciéndonos santos. Pero fijaros que la santificación es la obra del Espíritu Santo en nosotros con nuestra colaboración, o sea, con nuestra acción, porque ¿cómo fructifica la gracia de Dios en nosotros? A través de nuestra acción. El Espíritu Santo nos inspira. Desde esa comunión con Dios, inspira en nosotros el bien que tenemos que hacer, pero no lo hace por nosotros. El Espíritu Santo actúa a través de nosotros, en la medida que somos dóciles a Él y que nos dejamos mover por Él, y que vamos adquiriendo como esa docilidad y esa capacidad de discernimiento para descubrir lo que el Espíritu inspira realmente en nosotros. Fijaros que es como un artista, ¿no? Un artista puede tener una inspiración genial, ¿no? Miguel Ángel, la piedad. Pero luego, además de la inspiración, tiene que tener una buena técnica, porque si no, le da el primer martillazo al trozo de mármol y se lo carga. Ya, se acabó la piedad, ¿eh? No hay piedad que valga. O sea que además de la inspiración que de algún modo ve la obra, ve el trozo de mármol ahí, en bruto, y ve lo que hay dentro, ve lo que se puede sacar. Pero claro, luego está esa técnica tan maravillosa para pintar o para esculpir la piedra y sacar, hacer una obra de arte, fiel a la inspiración que ha tenido. Pero la inspiración exige la virtud, el ser un virtuoso, como por ejemplo un músico puede tener una inspiración genial también para componer una sinfonía, pero luego tiene que ser virtuoso a la hora de interpretarla, ¿no? Porque si no, no se expresa la belleza de la sinfonía. O sea, si uno de nosotros, bueno, no sé aquí si tocáis algún instrumento, ¿aquí alguno? ¿El piano? ¿No? ¿Violín? ¿Tampoco? ¿El qué? La flauta. La flauta era lo que aprendíamos todos en la escuela, ¿no? Pero desafinábamos aún así, ¿no? O la guitarra, un poquito de guitarra, tal. Bueno, pero efectivamente, si no aprendemos a tocar bien un instrumento, no podemos sacar, aunque seamos capaces de leer la partitura, a lo mejor sabemos leerla bien, mira, do, re, mi, fa, sol, o lo que sea, sí, pero no sabemos interpretar
esa partitura. Aunque teóricamente la sabemos leer, en la práctica no tenemos la habilidad. ¿Qué son las virtudes? Son habilidades como la de un artista, la habilidad para plasmar la inspiración que viene de Dios en una acción excelente, que transparenta esa gracia de Dios. No solo la transparenta, sino que la comunica. Vamos a ver, ya lo veíamos un poco hablando del catecismo, cómo la acción humana no tiene solo un valor instrumental para mejorar el mundo, en términos técnicos, económicos, políticos, científicos. Sí, hay esa dimensión técnica, práctica de la acción, pero hay una dimensión también ética y espiritual en la acción del hombre. ¿Por qué? Porque es comunicación del Espíritu. Si yo actúo movido por el Espíritu Santo y soy dócil a esa inspiración que viene de Dios, ¿qué ocurre? Que a través de mi acción estoy de algún modo comunicando la gracia de Dios a los demás. La gracia que me mueve a actuar, el amor. Pensad, por ejemplo, las misioneras de la caridad. ¿Sabéis quiénes son? Las de la Madre Teresa de Calcuta, misioneras de la caridad. Pues, ¿qué ocurre? Que son como un instrumento del amor de Dios. Y el amor de Dios salva. El amor de Dios no solo hace las cosas mejores, es decir, no solo hace hospitales, no solo hace residencias para los moribundos de Calcuta, ¿no?, como hizo ella, para los más pobres de entre los pobres, sino que salva al hombre en la medida que el amor de Dios toca el corazón del hombre y le transforma, le convierte, le abre a la salvación. Por eso la acción del cristiano, cuando está inspirada, movida por el Espíritu Santo, se convierte como en un instrumento de la gracia y de la salvación de Dios. Y esto tiene que ver con el pueblo sacerdotal. Todo bautizado participa del sacerdocio de Cristo. ¿Qué significa? ¿Quién es el que comunica la gracia de Dios? El sacerdote, ¿no? El sacerdote cuando celebra la Eucaristía. ¿Por qué? Pues porque repetimos las palabras de Cristo. No actuamos en nombre propio, sino en nombre de Cristo. Y yo digo, esto es mi cuerpo, pero no soy yo quien lo dice, es Cristo a través de mí el que lo dice. O yo puedo decir en el sacramento de la reconciliación, yo te absuelvo tus pecados, en el nombre del Padre, pero no soy yo el que lo dice Cristo a través del ministro, porque el ministro actúa en nombre de Cristo y en docilidad a Cristo, no se lo inventa. O sea, yo no me invento las palabras, sino que digo las palabras de Cristo. En la Eucaristía o en el sacramento de la reconciliación o en el sacramento del matrimonio, actuamos en nombre de Cristo. Pero eso que realiza el sacerdote de un modo especial, específico, en los sacramentos, también de algún modo todo cristiano está llamado a hacerlo en su vida ordinaria, actuar en nombre de Cristo, de tal manera que deje que Cristo actúe a través de él por el Espíritu Santo. La comunión con el Espíritu Santo inspira nuestra acción no solo para que me santifique a mí, sino para que santifique toda la realidad. Porque tenemos que santificar la creación. A esto estamos llamados, no solo humanizar la creación, sino santificar la creación. Y eso es llevar la plenitud, porque la creación está gimiendo también con dolores de parto, ha sido sometida a la frustración y quiere participar en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. La creación tiene que ser embellecida, tiene que ser transfigurada, tiene que ser santificada, tiene que ser en cierto modo cristificada. Pensad, por ejemplo, en los monasterios. San Benito es patrono de Europa. ¿Por qué es patrono de Europa? Porque desde en los monasterios se conservó la cultura clásica y la fe en el momento de la invasión de los pueblos bárbaros, ¿no?, que luego se convirtieron al cristianismo. Pero fueron los monasterios los que conservaron la cultura y la fe.
y de ellos salieron obras maravillosas, obras literarias, obras artísticas, ¿no? Obras, bueno, la cultura, o sea, toda la cultura, ¿no? que fecundó Europa, por eso las raíces cristianas de Europa, que luego no se han querido reconocer, ¿no? En la Constitución Europea, o no sé cómo lo llaman, no es la Constitución, pero bueno, un poco no lo han querido reconocer, pero está reconocido en la bandera azul con las 12 estrellas de la Virgen del Apocalipsis y la Virgen milagrosa, ¿no? Es decir, que al final ahí están las raíces cristianas de Europa, quieran o no, ahí están. Pero bueno, es esto, ¿no? Cómo la acción movida por el Espíritu Santo lo embellece todo, lo transforma todo, lo humaniza todo, lo santifica todo, ¿no? Cuando el amor de Dios es el que nos inspira, la realidad cambia y las personas cambian. ¿Por qué? Pues porque ese amor tiene una fuerza de transformación, tiene una fuerza como de redención, en cierto modo. La Beata Mariana de Jesús vivió ese carisma redentor de la orden mercedaria, ¿no? Pero la redención profunda es lo que hemos visto en el vídeo al principio, es esa liberación del pecado, que nos asemeja a Dios, nos asemeja. Bueno, pues esta es un poco para que veáis. Por tanto, hay una primacía de la gracia que nos justifica, como vimos, nos rehabilita, nos redime del pecado para que podamos responder a Dios, ¿no? Pero precisamente por eso la gracia reclama y posibilita una cooperación de nuestra libertad. Eso es el mérito. Sabéis que frente a Lutero, la Iglesia Católica afirma, sí, la primacía de la gracia, pero también el mérito. ¿Qué es el mérito? Que yo con mi libertad estoy permitiendo que la gracia de Dios fructifique en mi vida, santificándome y santificando la realidad, la familia en la que vivo, el trabajo, la empresa, la sociedad, la Iglesia, por supuesto, ¿no? Entonces son necesarias las dos cosas, la acción de la gracia y la acción de la libertad humana, colaborando en esa cooperación, ¿no? Eso es el mérito. Y así podemos llevar a plenitud, a su plena realización, la vida en Cristo, en cada uno de nosotros, esa comunión con Dios y esa semejanza con Dios a la que estamos llamados, ¿no? Por eso dice San Agustín, quien te creó sin ti no te salvará sin ti. Es necesaria nuestra colaboración para la salvación. Acoger la gracia de Cristo y hacerla fructificar en nuestra vida y en nuestro mundo. Esto porque también se nos ha pegado mucho ese planteamiento luterano que veíamos, todo es gracia, todo es gracia. Y hablar del mérito nos resultaba como, también porque lo hemos entendido mal, porque el mérito no está desprovisto de la gracia, sino que es el modo de hacer fructificar la gracia en nosotros, con nuestra colaboración y en nuestro mundo. O sea, no es algo independiente de la gracia, sino es entender que la gracia de Dios fructifica en mi acción, actuando, dejándome mover por ella, dejándome mover por Dios. De hecho, dice San Pablo en la carta a los Romanos, el capítulo 8, me parece que es el versículo 14 o 16, dice, los que se dejan mover por el Espíritu de Dios, esos son los hijos de Dios. Tenemos que dejarnos mover por Dios, en esas mociones de las que habla San Ignacio, esas inspiraciones que vienen de Dios. Dejarme mover por el Espíritu de Dios, ser dócil a lo que Dios me pone en el corazón para hacer el bien. Y eso exige valor, exige fortaleza, exige sacrificio, exige generosidad. ¿Por qué? Pues porque me toca a mí hacerlo. Si Dios me pone la inspiración de acercarme a un pobre o de acercarme a alguien que sufre o a alguien que está solo o a alguien que necesita consejo, consuelo, ¿no?
o corrección, pero saber hacerlo con el amor que viene de Dios, para que esa acción mía sea eficaz y dé el fruto que debe dar. En mí, pero también en el otro, en el mundo, ¿no? Bueno, pues digo que eso, que muchas veces esta expresión, todo es gracia. Sí, hay una primacía de la gracia, hay una precedencia, siempre nos primerea, pero también cuenta la libertad, porque la gracia no anula ni suple la naturaleza, nuestra libertad. Dios ha querido contar con nosotros, ha querido contar, no nos hace inútiles. A veces, yo no sé si esta es más tentación de las madres que de los padres, se suele decir que sí, porque el amor de la madre es como más incondicional y más, tiende un poco más a la sobreprotección que el amor del padre. En algunos matrimonios a lo mejor es al revés, que el padre es más sobreprotector, pero en general la madre tiende a ser más sobreprotectora, ¿no? Y entonces eso puede anular al hijo, porque si uno le está protegiendo tanto siempre, no le permite crecer, no le permite aventurarse, explorar la realidad, como entrar en ella o lanzarse a ella. Y el padre es más de lanzar. Bueno, ya solo se ve que el padre tira al niño hacia arriba y que se va a romper el cuello, ¿no? El padre le encanta que el hijo esté haciendo, pues eso, cabriolas por ahí, ¿no? Y en cambio la madre tiene más miedo. La madre tiende a abrigar más al hijo, el padre, ¿no? Pues eso, son dos formas. Pero el amor de Dios también nos impulsa. Es un amor paterno y materno. Materno porque nos acoge incondicionalmente, paterno porque nos exige. Nos exige para nuestro crecimiento. Es un amor exigente que nos hace crecer, que nos permite poner en juego nuestras cualidades, porque si no seríamos inútiles, si no ponemos en juego nuestros propios talentos, ¿no? Bueno, esto yo creo que está claro, ¿no? ¿Tenéis alguna cosa, alguna pregunta, alguna cosa que queráis comentar? ¿Estáis de acuerdo? Bueno, ahora vamos a ver otra cosa importante. Fijaros, el nivel pasional y el nivel moral del amor. Porque las dos cosas, muchas veces tenemos una idea equivocada de las pasiones, ¿no? Las pasiones como algo totalmente negativo. Fijaros que la concepción de la Iglesia no es así. De hecho, en el Catecismo, ya os dije, y ahora lo vamos a volver a ver, que hay una concepción positiva de las pasiones, ¿no? ¿Por qué? Dice el Catecismo, la principal de las pasiones es el amor que la atracción del bien suscita en nosotros. ¿Qué es el amor en su forma más elemental? La atracción del bien. ¿Qué amamos? Bienes, ¿no? ¿O amamos males? Los males los odiamos, ¿no? Los rechazamos. Lo que deseamos y lo que amamos es el bien, ¿no? ¿Estáis todos de acuerdo o no? Entonces, ¿por qué obramos mal? Porque muchas veces el bien que deseamos no es el bien que más nos conviene. Vivimos un desorden del amor. Un desorden del amor. Y estamos llamados a vivir el ordo amoris del que hablaba San Agustín. Un amor ordenado, de tal manera que sepamos amar más lo que más merece ser amado y menos lo que menos lo merece. A veces hacemos al revés. Amamos más lo que menos merece ser amado, pensando que nos va a dar la felicidad, y amamos menos lo que más merece ser amado, que es lo que realmente nos puede dar la felicidad y la plenitud a la que aspiramos, y la vida eterna, amar a Dios sobre todas las cosas, ¿no? Muchas veces no amamos a Dios sobre todas las cosas, sino que le tenemos en el último lugar, o en un lugar
restringido de nuestra vida y nuestra vida campea al margen de Dios en general, ¿no? Bueno, pues esto es, hay un nivel pasional en el amor porque el amor en su forma más elemental es el deseo del bien. Todos deseamos bienes, lo que nos parece bueno, ¿no? ¿Qué ocurre? Que hay distintos tipos de bienes. Hay bienes deleitables, que nos producen un placer, como por ejemplo unas torrijas que tenemos ahí en la nevera, que las ha hecho estas Carmen, o Paquita también, pero estas son de Carmen, pero bueno, están buenísimas. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que cuando ves algo así bueno, apetecible, lo deseas, ¿no? Lo deseas y tira de ti. Y eso ocurre que a veces nos podemos hacer adictos de las torrijas o adictos de otras cosas, del juego, del alcohol, del sexo, del móvil, del dinero, del trabajo. O también del cuidado del cuerpo, los vigoréxicos estos, ¿no? Que dicen que son adictos al cuidado del cuerpo, al gimnasio todo el día, ahí, musculitos y tal, ¿no? Entonces, nos podemos hacer adictos de cualquier cosa, porque es verdad que tenemos ¿qué es lo que hay en nosotros? Como un deseo de infinito, un deseo infinito, un deseo insaciable, por decirlo así, eso lo vamos a ver ahora, un deseo insaciable. Nunca nos sentimos satisfechos, ¿verdad? Tenemos una cosa, nos pasa como a los niños, que les traes el juguete que han pedido y a los 5 minutos ya están desilusionados, ya no les... ¿no? Nos decepciona, todo nos decepciona. En las relaciones humanas también nos sentimos decepcionados por el marido, por la mujer. El marido no es el príncipe azul, que la mujer no es la princesa prometida, que uno pensaba. Al principio sí, ¿no? Por eso decía Paul Claudel aquello de la mujer es una promesa que no se cumple. Pues el hombre igual, o más todavía. O sea, el amor humano es un amor que decepciona. Todo amor humano al final también nos decepciona. ¿Por qué? Porque estamos hechos para el amor divino, para el amor de Dios. Este deseo de infinito que hay en nosotros hace que todo nos decepcione, que no nos sintamos satisfechos nunca, y que si no orientamos bien nuestro deseo, exigimos de los demás y de la realidad lo que no pueden darnos, porque nadie puede colmar ese deseo infinito que hay en nosotros. O sea, le devoraríamos, ¿no? O sea, a veces, de hecho, hay esa voracidad, ¿no? Tenemos una voracidad insaciable, que es la que genera las adicciones. ¿Por qué? Pues porque no me siento satisfecho, tiendo a aumentar la dosis. Me parece que os he contado algún día que hay un grupo que se llaman sexólicos anónimos, que son como los alcohólicos anónimos. Bueno, tuvimos un testimonio, los sacerdotes en la vicaría, de varias personas pertenecientes a este grupo, que decían, es que no os imagináis a qué degradación puede llegar uno en esa espiral de la adicción, como el drogadicto, que tiene que buscar siempre una dosis mayor, o el alcohólico, y entonces ya no se siente satisfecho, ¿no? Pues igual, el sexólico anónimo es una persona adicta al sexo, pero que llega a perversiones que no se imaginaba, ¿no? O sea, pues esto de... voy a eludir los detalles, ¿no? Pero imaginaros cualquier barbaridad, porque es una espiral que no tiene fin, porque uno nunca se siente satisfecho y en esa insatisfacción tiende como a devorar más, a querer como que la realidad le dé más, pero la realidad le sigue decepcionando y el malestar que le provoca es cada vez mayor, como el síndrome de abstinencia del drogadicto, ¿no? Que ya es inaguantable. Bueno, aquí tenemos algún ejemplo en nuestra parroquia, ¿no? Entonces hay un momento que para él es la medicina. Yo conocí a una madre porque tuvimos un proyecto
estando en el seminario de ayuda de toxicómanos, que entonces fue la época donde la heroína dio tan fuerte en muchos barrios, ¿no? Y entonces había una madre que le daba dinero al hijo para la medicina, y la medicina era la droga, porque como se ponía malo, cuando dejaba de consumir y le entraba el síndrome de abstinencia, pues le daba dinero para la medicina, y el hijo se iba a comprar la droga y ya venía calmado. Y entonces, claro, había que hacerle ver a la madre que no, que el problema era la droga, que no era la medicina, que era un veneno, que le estaba matando y que ella estaba contribuyendo a eso y que tenía que parar ese... Bueno, eso es muy difícil, ¿no? Porque, claro, la madre tiende a sobreproteger al hijo y entonces... Bueno, pues esto nos ocurre, que en ese deseo infinito que hay en nosotros, si no lo orientamos bien, sino que lo orientamos hacia bienes que nos atraen, pero que no pueden colmar ese deseo nuestro, pues nos hacemos adictos y acabamos devorando la realidad. Por eso explotamos el planeta, o a veces explotamos a las personas, abusamos de las personas psicológicamente o de tantas formas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque les pedimos que nos den lo que no pueden darnos. Y lo que solo Dios puede darnos. Por eso solo puede amar quien ha recibido el amor. Solo puede amar quien ha recibido un amor sobreabundante. Y entonces ama no desde una carencia, sino desde una sobreabundancia, la sobreabundancia del amor de Dios. Ama no porque necesite ser amado. Decía Erich Fromm en un libro célebre, El arte de amar, el amor maduro dice... O el amor inmaduro dice, te amo porque te necesito. El amor maduro dice, te necesito porque te amo. Es distinto. Eso es, no nace de la necesidad, porque hay un amor que te colma previamente. Esto es más la concepción cristiana. Hay un amor que te desborda y que te hace capaz de amar desde ese desbordamiento que el amor provoca en ti, desde ese desbordamiento del amor de Dios. Esa es los misioneros de la caridad, ¿no? Los misioneros de la misericordia, nombró el Papa, pero en el fondo es esto, es decir, que cuando uno se siente misericordiado por Dios, cuando uno se siente desbordado por el amor de Dios, es decir, tiene una experiencia honda del amor de Dios, es capaz de amar a los demás de la misma manera, como Él se siente amado por Dios, ¿no? Entonces esto es. Pero fijaros, Benedicto XVI en este sentido es muy interesante porque dice, frente a la radical oposición entre el eros es el amor que nace de una carencia, que nace del deseo, el deseo de lo que no tengo, de aquello de lo que carezco, ¿no? El eros es una pasión que me inclina hacia determinados bienes que pueden como colmarme, satisfacerme, o resultarme útiles, darme un placer, un bienestar o un beneficio, una utilidad, ¿no? Todo aquello. Bueno, ese amor y el ágape, que es el amor oblativo, el amor que se entrega, el amor de donación, en el que no voy buscando mi propio interés, mi propia satisfacción, sino el bien del otro. Benedicto XVI dice que no se oponen, sino que son como dos momentos distintos del amor. Hay un momento pasional del amor en el que me siento atraído por un bien y hay un momento oblativo del amor. Y de algún modo el eros, por ejemplo, esto lo podemos, o sea, cuando uno se enamora, el enamoramiento, ¿vosotros os habéis enamorado? Sí, ¿no? ¿Y qué pasa en el enamoramiento? Todo es maravilloso, todo es ideal, ¿no? Idealizas a la otra persona, es maravillosa, ¿no? Ves en ella algo que nadie más ve porque solo tú la amas, ¿no? Y eso está muy bien. Ahora, no es toda la verdad del amor, es un momento del amor. Hay una idealización del otro como bien, es un bien para ti. Te sientes atraído por él porque dices, esta persona me puede colmar, me puede completar, con ella puedo ser feliz.
y aprender y enriquecerme de sus cualidades, de las cosas que me admiran de ella, ¿no? Con ella puedo entablar una relación que me haga feliz, que dé plenitud a mi vida, ¿no? Hay una promesa en el amor, hay una promesa de plenitud en la comunión con el otro, ¿no? Ese es como el amor, es una pasión, porque te sientes una atracción por el otro, el bien que es el otro. O sea, tú descubres al otro como un bien muy grande y te sientes atraído. Eso nos ocurre también con las cosas. Una carrera o una profesión me puede entusiasmar, ¿no? Uno se puede sentir entusiasmado por la medicina o por, no sé, o por cualquier cosa, la música o la pintura o cualquier profesión. Y esa pasión tira de ti y te hace capaz de dar lo mejor de ti al otro, ¿no? Porque en el enamoramiento uno es súper generoso, ¿no? Y está dispuesto a ir a esperar a la novia o al novio y tal, y quedar con él y a cualquier hora y no sé qué, y no se cansa y está dispuesto a dar cualquier cosa por él, ¿no? Bueno, como cuando tienes un hijo y también ese es un bien tan precioso que te entregas totalmente a él, ¿no? Ese momento es importante y es bonito. O sea, fijaros, la pasión, con la atracción que el bien suscita en nosotros, saca de nosotros lo mejor. Entonces, por eso dice Benedicto XVI esto que suena así tan... El logos del eros es el ágape. El logos, es decir, como el sentido, el destino del eros, de ese movimiento pasional del amor que es el inicio, es que no se quede en sí mismo, sino que me haga capaz de entregarme para realizar ese bien que he descubierto, que he intuido, que puede ser una profesión. Oye, me ha deslumbrado tanto la medicina, ¿por qué? Pues porque hubo un médico que me curó siendo yo niño, por ejemplo, ¿no? Eso ocurre. O tuve un profesor tan bueno de música o de matemáticas, que es que me entusiasmó con las matemáticas. Y eso saca de mí esa capacidad de entregarme y sacrificarme para llevar a cumplimiento ese bien que me ha seducido. ¿Entendéis? Que puede ser el matrimonio, la vocación sacerdotal. La vocación sacerdotal hay también un enamoramiento. La vocación es una experiencia de enamoramiento, ¿no? Me sedujiste, Señor, y me dejé seducir, dice Jeremías, ¿no? A mí, por ejemplo, por una confesión personal, haceros una confesión personal aquí pública en la cámara, un texto el texto este de el profeta Elías, cuando está ahí después de desearse la muerte, porque está huyendo de la reina Jezabel, que le persigue para darle muerte, porque se ha enfrentado a los profetas de Baal, ¿no? Y entonces se le aparece el Señor y le dice, ¿qué haces ahí, Elías? Y dice, abrasarme de celo por ti, Señor de los ejércitos. Ese celo, ¿no? Ese celo que es propio del amor, ¿no? El abrasarme de celos es como la pasión que es propia del amor, que también está en la experiencia religiosa, está en la experiencia amorosa de los esposos, de los padres hacia los hijos, ¿no? En ese amor que puedes sentir por un hijo, ¿no? O en ese amor que puedes sentir por una profesión, ¿no? Y que saca de ti lo mejor. O sea, que ese movimiento pasional no es malo. ¿Qué es lo malo? Que se curve sobre sí mismo, o sea, que se desvirtúe, por decirlo así, que el movimiento pasional se haga como egocéntrico. Yo me enamore no del amado, sino del amor, es decir, de lo que siento, de mi gustirrinín, de ese sentimiento mío. No, el amor te lleva a enamorarte del amado y te saca de ti mismo, te hace salir de ti mismo y entregarte al otro, o entregarte a Dios, o entregarte a una profesión. ¿Por qué? Pues porque has descubierto ahí un bien que te ha seducido, un bien grande, ¿no? Que puede dar plenitud a tu vida, porque has descubierto una vocación al amor.
Esto es, ¿no? Esto es importante para que veáis que la pasión no es mala. Es buena cuando culmina en esa oblación. La pasión es el momento primero del amor, la atracción que el bien suscita en nosotros y hace posible la oblación, o sea, la entrega de la vida y el sacrificio generoso para realizar ese bien al que me siento llamado. ¿Veis? Entonces, por eso, Benedicto XVI, superando una cierta oposición que ha habido en la historia de la filosofía y de la teología entre el eros y el ágape, como el movimiento pasional y el movimiento oblativo del amor, dice, no hay que oponerlos, son dos momentos del amor, hay que reconciliarlos. La pasión es importante porque es el inicio y tira de nosotros hacia el bien. Y por eso podríamos decir, oye, ¿y tú por qué actúas? ¿Por deber o por placer? Pues mira, por placer, porque me siento atraído por el bien. O sea, esto bien entendido, ¿no? Quiero decir, o sea, que no perdamos nunca de vista el bien, porque el deber, a veces, el deber no tira de nosotros. Es que lo tengo que hacer, es que tengo que cuidar a mis hijos, no me queda más remedio. Ahora por eso hay alguna asociación de malas madres, ¿no? ¿No lo habéis oído? Esto de malas madres, asociación de malas madres, porque reivindican el tener tiempo para ellas mismas. No somos malas madres, conscientes, no vivimos para nuestros hijos, sino para nosotras, porque no asumen ese sacrificio que conlleva el hijo. Bueno, o sea, el problema es que cuando vivimos por el deber o por la ley, no, porque es que Dios lo manda. Y como Dios lo manda, lo tengo que hacer, aunque me chinche, me fastidie. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Que algo es bueno o malo porque está mandado o prohibido? ¿O al revés? Algo está mandado porque es bueno y prohibido porque es malo. Entonces, no perdamos de vista el bien, porque el bien es lo que tira de nosotros, es lo que nos atrae. Si yo no descubro en la ley de Dios, la vivo como una imposición que me machaca y no como una revelación que me descubre el verdadero bien al que estoy naturalmente atraído y que puede sacar de mí lo mejor, la vivo mal. Por ejemplo, no matarás. Si yo tengo ganas de estrangularle en determinados momentos, ¿no? Al niño que llora, o al marido, o al jefe, o al vecino, o a quien sea, ¿no? Tengo ganas de estrangularle porque me está fastidiando. Pero ¿qué ocurre? En ese no matarás hay oye, descubre que la vida es un don precioso, la vida de todo ser humano, aún del que te fastidia. Es un don tan maravilloso que no puedes atentar contra él, sino que te tienes que poner a su servicio. Déjate seducir por el bien, que es la vida de todo ser humano. Ese bien precioso, que es obra de Dios, reconócelo con una mirada contemplativa y con una actitud apasionada, dejándote atraer por ese bien, dejándote seducir por él, ¿no? Pues entonces saca lo mismo que el estudio. Vaya, ahora me tengo que poner a estudiar. Sí, a veces lo hacemos así. ¿Por qué? Porque no descubrimos el bien que hay en aprender, ¿no? En aprender cosas nuevas, en descubrir la maravilla de la realidad, sea la física, la biología, la química, la literatura, el arte, la historia, la teología. O sea, qué maravilla este deseo de aprender que Dios ha puesto en mí. Ese bien tan grande que está ahí, ¿no? De conocer la verdad. En el fondo es ese deseo natural que tenemos de conocer la verdad. ¿Ves? Cuando ponemos en conexión el mandamiento con el bien y descubrimos que el mandamiento es una revelación del verdadero bien al que estoy naturalmente inclinado y dejo que esa inclinación y esa atracción del bien tire de mí, es cuando lo vivo bien.
lo vivo con alegría, como un acto de amor, no fastidiado, resentido. En el fondo es el hijo mayor de la parábola, que vive resentido, y el otro se rebela, pues dice, yo no quiero esto, o resentidos o rebeldes. No, ninguna de las dos cosas. Hijos que aman y que como Cristo se dejan seducir por el bien, que es la voluntad del Padre, y entonces se sienten atraídos naturalmente de corazón, por deber o por placer. No por placer, porque me atrae el bien. ¿Entendéis? Ese es el verdadero. Y eso es lo que, de algún modo, es ese nivel pasional del amor, que es el que tendríamos como que recuperar. Vamos a acabar con esto ya. Fijaros, este número, o estos números de Deus Caritas Est del Papa Francisco, el Papa Benedicto, dice, ciertamente el amor es éxtasis porque nos hace salir de nosotros mismos, nos saca, pero no en el sentido de un arrebato momentáneo, sino como un camino permanente, como un éxodo. Es un éxtasis que me saca de mí mismo y me abre a un camino de crecimiento, como un salir del yo cerrado en sí mismo hacia su liberación en la entrega de sí, porque este bien que me atrae me hace capaz de dar lo mejor de mí para realizarlo. Precisamente de este modo, hacia el reencuentro consigo mismo, hacia el descubrimiento de Dios, a través del bien que me atrae, si lo vivo bien, descubriendo que ese bien tiene un valor sacramental, me remite a Dios, que es el sumo bien de mi vida. Cualquier bien me habla de Dios, y lo vivo bien en la medida que hago referencia a Dios, lo ordeno a Dios. En realidad, eros y ágape, este amor ascendente y el amor descendente, el amor pasional y el amor oblativo, nunca llegan a separarse totalmente. El momento del ágape se inserta en el eros inicial, que de otro modo se desvirtúa. O sea, la pasión no se vive bien si no culmina en la oblación. La pasión tiende a la oblación. En la medida que me siento seducido por el bien, me debo entregar para realizarlo. Por eso el amor no es solo sentimiento, es propio de la madurez del amor que abarque todas las potencialidades del hombre, el entendimiento, la voluntad y el sentimiento. Me siento atraído por el bien, pero también descubro que hay un bien que merece la pena, lo vivo de un modo ordenado, no desordenado, y por eso lo quiero también rectamente, porque lo ordeno en función del bien más alto. Bueno, como veis son como números que lo que me importa, que lo vamos a ver también más despacio, porque esta dimensión pasional no ha estado muy presente en nuestra vida, ¿verdad? No se nos ha hablado mucho de esto. Hemos hablado más de la ley, del obedecer, que sí, que tiene su sentido, pero no descubrimos el sentido pleno de la obediencia si no descubrimos que la obediencia es a la verdad y al bien, que nos atraen porque estamos naturalmente inclinados a ellos. Y entonces lo vivimos desde la obligación, lo vivimos a regañadientes, lo vivimos resentidos o lo vivimos rebeldes en ocasiones porque me está fastidiando, Dios me está fastidiando la vida, ¿no? En lugar de me está plenificando, me está santificando porque me está revelando el verdadero bien que tira de mí hacia Él. Vale, pues aquí seguiremos, si Dios quiere, el próximo día. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Buenas noches y buena semana.